El día de hoy es una continuación de los diferentes temas que hemos hablado durante 2 semanas atrás. Y precisamente este tema toca muy de cerca mi corazón en el día de hoy, pero muy de cerca, porque hoy no traigo para ustedes un mensaje tan sweet, tan dulce y bueno, donde podamos nosotros escuchar aplausos que estremecen el auditorio y también hacen que Dios se sienta feliz. No, voy a hablar de cosas de la Biblia, pero también de cosas de usted y mía. Me voy a meter en su casa y en su cuarto, así como yo también me meto dentro del mío también. Esta semana pasada escuchamos hablar de cosas que endurecen el corazón hacia Dios. Situaciones que pasan en la sociedad, adversidades que nosotros como seres humanos recibimos y nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando pasó esto? ¿Qué ha hecho Dios que no hizo nada por esto? En el servicio de inglés escuchábamos de 3 hombres perros que violaron a una muchacha, y ustedes lo vieron por la televisión, algunos en las noticias, y abusaron de ella miserablemente. Y nosotros decimos, qué corazón tan negro ¿y por qué Dios no la defendió? Y esas preguntas y esas adversidades pueden traer a nosotros situaciones difíciles contra Dios. De eso trataba el mensaje de la semana pasada. Pero hoy nosotros vamos a hablar de cosas que endurecen el corazón contra el prójimo. Porque si hay un mandamiento grande en la historia de la Biblia, y si de los 10 mandamientos que se narraron en el libro de Éxodo y que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí, hay 2 mandamientos que no han caducado. Se oye hablar de la ley, del sábado, del domingo, y delante de Dios esas cosas toman un tercer o cuarto lugar. Pero cuando le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuáles son los mandamientos más grandes que hay en la Biblia y cuáles son las cosas que nosotros tenemos que obedecer? Dijo, olvídense de todo lo demás, pero si ustedes aman a Dios y aman al prójimo, eso es todo. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo, no como tú quieras, como a ti mismo, como tú te amas. Dice, estos 2 son los 2 mandamientos más grandes que hay. El primero y el otro es semejante. Bueno, cuando hablamos nosotros de estas cosas, muchas veces traen situaciones difíciles a la vida de nosotros. Escuchamos la semana pasada, durante el mensaje de inglés y de español, que las manos de nosotros, que están algunas veces muy limpias y sin un callo ni nada, cuando empezamos a tener fricción con cosas ásperas, las manos se ponen ásperas también. La gente que usa mucho la escoba o que trabajan con las manos fuertes, usted le da la mano a una mujer o a un hombre que use sus manos para trabajar duro y las manos no están igual que las otras. Están fuertes, están encallecidas. Y eso sirve para ilustrar que también en la vida de nosotros pasa igual. Cuando tu vida y la mía, tu corazón especialmente, se tiene que enfrentar a cosas duras en la vida, también el corazón se pone, ¿cómo se pone? Duro. Porque tú te vas poniendo fuerte en cuanto a esto y te vas endureciendo contra ciertas cosas al modo que lo primero que empiezas a perder es la sensibilidad. Y cuando un corazón pierde la sensibilidad es duro, mano, es difícil. Porque ya no te conmueve con nada. Es más, ves una persona pasando hambre y ni te importa, dice, por algo estará.
Ve a otra persona que le falta ropa, dice, se lo buscó. Ve a otro que lo golpearon y dice, tuvo la culpa. Y así sucesivamente, el corazón de nosotros se va poniendo tan fuerte y eso es precisamente lo que dice la Biblia. Ocurre eso, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa es la verdad. Mirándolo nosotros de un ángulo normal y mirándolo con claridad, es casi inevitable que estas cosas pasen. Digo que es inevitable porque están muy marcadas las dimensiones raciales, culturales y económicas alrededor de nosotros. Usted se esfuerza para criar a su hijo y darle lo mejor. La pregunta es, ¿qué papá o mamá no quiere darle lo mejor a sus hijos? Que al levantarse en la mañana tengan un buen desayuno, hayan tenido una buena cama para dormir y descansar, se hayan sentido tan satisfechos, la mejor escuela, los mejores maestros. No quiero eso usted para su hijo. Montarlo en el mejor auto, tener las mejores cosas, el mejor seguro médico para su familia. ¿Quién no quiere eso? En cambio, el otro vecino que está al lado suyo, que no lo puede tener, empieza a sentirse un poquito lastimado. No siempre, pero en la mayor parte de los casos sucede así. Y esto va creando algunas dificultades alrededor de nosotros. Súmale a esto, a las diferencias que hay, el egoísmo, el orgullo y la vanidad de todos los seres humanos. Pero la verdad dice la Biblia que Dios hizo de una sola sangre a todas las personas. Así es que no importa lo que usted haga con su hijo. Usted lo puede criar en una cuna de oro o en una caja de bronce o de cristal donde no se contamine con nada. ¿Qué tiempo lo puede tener ahí? Llega un momento que le tiene que abrir las puertas y él sale. Los padres que tienen el privilegio de tener a sus hijos en una escuela privada muy buena, donde no hay ciertos problemas que hay en otras escuelas, eso es lindísimo. Pero un día tienen que salir de esa escuela y se tienen que enfrentar a un mundo rústico, grosero, donde el bullying y donde los conflictos son serios y fuertes, y ya el papá no los puede proteger. La niña hermosa y linda que tú cuidas, de que nadie ni la toque, no te acerques a nadie, llega un momento que se tiene que enfrentar con la realidad del mundo y con hombres groseros en la calle, y tiene que enfrentarse a la vida. Entonces tú dices, bueno, ¿y ahora quién la podrá ayudar? Ni el Chapulín Colorado la puede ayudar. ¿Te das cuenta? ¿Tú recuerdas a tu bebé? Mencionaba esto y lo repito. Cuando nace tu niño, que tú le miras los ojos y le ves las entrañas y lo ves tan tierno y tan tierna, tan lindo, y voy a decir una palabra fea, tú te babeas como papá o mamá cuando tú le dices papá, mamá, cuando esas cosas lindas de tu hijo vienen para ti y tú no sabes ni qué hacer, tú te sientes que eres el rey del mambo. Y al pasar de los años, el niño va cogiendo la edad de la peseta, se va poniendo pesado, araña a los otros niños, empiezan a pasar cosas en la vida de tu hijo o tu hija, y llega un momento cuando tiene 13, 14, 15, ¿es igual? Diga la verdad. No. Llega un momento que esa niña o ese niño se enfrenta a papá y dice, esta es mi vida.
y yo tomo mis decisiones. Y no me importa lo que tú pienses. Es más, tú tienes una mente arcaica. Tú no sabes lo moderno, papá. Tú no entiendes estas cosas. Y el papá dice, "What? ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió mi hija? ¿Cómo cambió mi hijo? ¿Qué es lo que ha sucedido?" Y estas cosas pasan. ¿Sabía usted que el 90% de las personas que viven en el planeta Tierra saben algo de Dios? ¿Creen en algún Dios? ¿Hacen oraciones a Dios? ¿Le piden cosas a Dios? De alguna manera buscan a Dios, incluyen a Dios en sus planes diarios, no importa si le llaman Jesús o si le llaman Dios Sol, pero incluyen a Dios. Lo difícil es cuando Dios le pide algo a los seres humanos. Entonces ya el asunto cambia. Primero, yo le quiero pedir a Dios esto todos los días. Señor, protégeme, dame. Y usted se vuelve un pedigüeño delante de Dios. Pero que Dios no le pida una cosa pequeñita. Porque ahí hay problema. Me pregunto yo, ¿tiene Dios derecho a pedir? Sí. ¿Acaso es que Dios necesita de ti? No. Como muchas veces un padre no necesita de su hijo, simplemente lo que hace es ayudarle a su hija. Pero el día que le pide algo por su beneficio, entonces el padre él recibe un choque muy grande, que a eso nosotros le llamamos ingratitud. Y la pregunta es, no señale, no levante las manos, solamente voy a preguntar, ¿hay aquí algún papá que en un momento dado se ha sentido defraudado? Que, wow, mi hijo me ha pagado mal. Y sobre todo cuando llega a la edad mía, yo no tengo ese problema, voy a aclarar eso, gracias a Dios. Pero cuando uno llega a los que se te empiezan a olvidar las cosas, que ya no las recuerdas como antes, que empiezas a tener algunos conflictos en tu vida, que ya no tiene la destreza de antes, y tu hijo ligero y ligera y todo, y miran a papá así, está crazy, está loco. Esas cosas, ¿sabe lo que producen en el corazón de papá? No es uno que lo endurecen, es una herida. Y hoy por hoy hay muchos padres heridos en los homes, en los lugares donde están refugiados los ancianos. Hay mucho dolor, hay mucho rencor, hay muchos problemas allí. Por eso, Dios, que es un Padre celestial, que siempre tiene una mano extendida para nosotros, para ayudarnos y para bendecirnos y guardarnos, también quiere enseñarnos en el día de hoy una situación. Dice, por haberse multiplicado la maldad, repito el texto, el amor de muchos se enfriará. Ahora, frente a una realidad como esta, ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados. Y nos preguntamos, ¿habrá alguna solución para cosas así? Para una humanidad que no solamente tiene el corazón parte de piedra y parte de carne. Yo no creo que todo el mundo tenga el corazón totalmente de piedra. Siempre hay un pedacito blando. Pero la mayor parte del corazón está endurecido. Y precisamente sobre esta parte dura del corazón y blanda es lo que quisiera hablar con ustedes hoy. Y vamos a ir viéndolo de un poquito más personal. La Biblia habla de un hombre que nació igual que su hijo, que creció igual que su hijo. Es más, voy a decirle que hay una historia en el pueblo hebreo que dicen que Jonás era el niño de aquella viuda por el cual Eliseo fue a orar, que lo resucitó. Eso es una historia que no la tiene usted que creer. Pero la Biblia habla de un hombre llamado Jonás, que cuando nació era tan tierno como su hijo.
era tan noble como su hijo. Tenía una mirada tan inocente como su hija o su hijo. Pero a medida que fue creciendo, se fue enterando de cosas. Veía a su papá y a su mamá llorando. ¿Y qué pasó, papá? Que vinieron los asirios y se llevaron todo lo que teníamos. Y al otro año pasaba lo mismo. Y cuando Jonás tenía 5 o 6 años, ya Jonás tenía odio en su corazón contra los asirios, porque ellos eran vándalos o personas pandilleros que salteaban y robaban. Y tenían a todo el pueblo de Israel azotado porque se lo robaban todo, todos los años lo saqueaban. Y Jonás creció con ese odio en su corazón hacia los ninivitas. Nínive era la capital de Asiria y él tenía un odio terrible contra esa gente. Él no quería que aquellas personas vivieran. Si él hubiera tenido una bomba, se la tiraba a Nínive. Si él hubiera, porque había un odio terrible contra eso. Y eso sucede hoy día también, que hay personas que sienten repugnancia por otras personas por los hechos que han acontecido a través de la historia. Y el joven creció y un día Dios llamó a este muchacho llamado Jonás y lo escogió como uno de sus profetas. Entonces el corazón de Jonás tenía amor por su pueblo, pero odio por los enemigos. Y eso era aparentemente normal conforme a la ley de Moisés. Fue creciendo, Jonás dio muchos mensajes, era un buen profeta, todo el mundo quería a Jonás, todo el mundo escuchaba lo bonito que hablaba Jonás, todo el mundo sentía el patriotismo que tenía Jonás por su nación, y cuando hablaba de los enemigos decía, Dios los va a destruir a ellos, Dios va a destruir los ninivitas. Y cuando usted ha estudiado la Biblia como estamos estudiando nosotros los viernes, se encuentra con el mensaje de Nahum, con el mensaje de todos los profetas menores que tenían un mensaje durísimo en contra de los ninivitas. Y ahora, ¿no era normal entonces que Jonás tuviera el mismo mensaje? Claro. Ahora, viva esto conmigo. Un día, Dios le habla a Jonás y dice, Jonás, levántate para que vaya a predicar a Nínive. ¿A Nínive? Sí, a Nínive. A esa nación que tiene 120,000 personas que tienen un problema serio. Y yo los amo a ellos. ¿Tú los amas, Señor? Sí. Pero si no se arrepienten, en 40 días los voy a destruir. Y aquello fue como música para el oído de Jonás. ¿Verdad, Echeverry? Cuando él oyó, what? 40 days, en 40 días lo va a destruir. Sí, Jonás, en 40 días tú tienes que ir a predicar. Le dice, ja, ja, ja. Y ahora es mi oportunidad, porque yo estaba orando porque Dios destruyera a esta gente. Entonces, yo no voy a ir a predicarle. Y dio vueltas y volvió Dios. Oye, Jonás, tienes que ir a Nínive. Señor, pero tú sabes, y le daba vuelta pensando que Dios era como nosotros. En fin, Jonás decide que se va de aquel lugar porque Dios le hablaba mucho en aquel lugar. Se parecía a nosotros. Tú sabes que hay creyentes que somos como engañados. Si Dios un día me bendice sentado, ¿qué tú haces entonces? Siempre estás sentado. Si Dios un día te bendice levantando las manos, tú te conviertes en un levantador de manos porque así es que Dios te bendice. Si Dios un día te bendice arrodillado, pues tú sigues arrodillado porque dices, no, así es como Dios me bendice. Hermano, Dios bendice como quiera. Entonces Jonás dice, para que Dios no me siga hablando en este lugar, me voy a otro lugar. Y se fue a otro lugar. Y Dios seguía hablándole. Pues me voy a una ciudad donde Dios no le habla a nadie, en Tarsis. Y cogió un barco y se fue para Tarsis. Pero Dios se le apareció al barco. Y Dios le levantó el mar tan alto y las olas tan grandes. Y todo el mundo empezaron a echar las cosas al mar. Y no pasaba nada. Entonces, cuando fueron allá al rincón, a la bodega del barco, se encontraron a Jonás durmiendo. Y le dijeron, levántate, dormilón, pero tú no es que nos ahogamos.
Y cuando Jonás salió del barco, aquello era horrible. Y Jonás le dijo, la culpa es mía. Si me echan al mar, el mar se aquieta, porque por mi culpa ha sucedido esto. Todavía Jonás seguía empecinado en que había que destruir a Nínive. Tiran a Jonás al mar y Dios en su inmensa misericordia prepara un pez especial. Hermano, con Dios no se juega. Dios tiene todo preparado. Dios tiene todo arreglado. Y Dios sabía que si él mandaba a Jonás siendo hebreo, con su cara de hebreo, de judío, a predicarle a los ninivitas, no lo iban a oír. Pero Dios se las arregló y vino aquella ballena y se tragó a Jonás. Para después descubrir que había oxígeno en el vientre de la ballena. Vomita a Jonás en las playas de Nínive, donde yo no quería ir. Y allí cuando aquel pez y saca a Jonás, ¿usted cree que lo tiró con gorro de profeta? No, eso se le había perdido. Y la pluma de profeta se le perdió también. ¿Y cómo salió Jonás? Como un calamar cuando lo sacan del vientre de un pez. Igual, amarillo, feo, todo apestoso, su vestuario con la baba del pez. Pero ellos vieron cuando el pez lo vomitó y todo el que estaba en la orilla de la playa vieron el Dios del mar se acercó a la tierra y vomitó a su hijo. Entonces ya no era el profeta, era el hijo del Dios de Nínive que había vomitado a su hijo y ahora su hijo venía con un mensaje sin amor. Fíjense que Dios le dijo, Jonás, dile que si no se arrepienten, los voy a destruir en 40 días. Y Jonás cambió el mensaje de Dios. ¿Cómo era el mensaje de Jonás? De aquí a 40 días, Dios va a destruir esta nación. No había chance. Yo nada más que vine a decírselo. Eso es lo de él. Yo nada más vine a decirle que en 40 días ustedes están eliminados. Y contento estoy yo porque Dios los va a destruir. Porque ustedes son muy malos. Porque ustedes son unos perversos. Porque ustedes han robado al mundo entero. Ustedes han destruido a la nación entera. Así que prepárense porque en 40 días Dios los va a destruir. Y cuando terminó su mensaje, dice, ahora yo voy a esperar. Porque todavía él tenía media esperanza de que Dios no iba. Y en lugar de escuchar eso, ellos dedican 3 días de ayuno. Por eso es tan importante el ayuno. Ayunaron hasta los gatos, los perros, los chivos, los caballos. Todo el mundo ayunó. Y claro, Dios se arrepiente y el pueblo recibe una respuesta. No sé de qué manera, pero supieron que ya Dios no los iba a destruir. Y eso le envenenó la vida a Jonás. Escuche bien. Porque Jonás esperaba lo contrario y le envenenó la vida a Jonás. Dice, y Jonás se apesadumbró con esta noticia. Así que tú no los vas a destruir. Y mira cómo dice la palabra de Dios. Y Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y le dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando en mi tierra? Porque por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, aquí está el detalle. Mátame a mí, porque ellos y yo no, mira dónde llegó el odio. Ellos y yo no podemos vivir. Mátame. O ellos o yo. Así que mátame a mí. Eso era muy serio, era muy fuerte, era muy peligroso. Dice, y Jehová le dijo, ¿haces bien en enojarte tanto, Jonás? ¿Crees que eso te ayuda? Wow, esto me sorprende a mí. Haces bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó al oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo a la sombra hasta ver lo que todavía tenía esperanza. Y se preparó un paraje. Y Dios, que se la sabe toda,
hizo que naciera una mata de calabaza que en la mañana y en la tarde creció, y al otro día cuando Jonás dijo, ¡uy, qué maravilla! Pensó, como judío le pasó por la mente el money, tantas calabazas cayendo sobre su cabeza y todo estaba hermoso. Y Dios le manda un gusano que muerde el tronco de la calabacera y se le empieza a secar. Entonces Jonás cambió la rutina y empezó, aquí hay algo que quiero decir y me perdonan, porque escuchaba el mensaje en inglés y veía lo que estaba pasando con las personas que aman más a una planta o a un perro que al propio Dios. Entonces el amor de Jonás se tornó tanto por aquella calabacera y Dios aprovechó la oportunidad y dice, así que tú muestra tu amor por un bejuco, por una planta, por una calabaza, y no quieres que yo tenga misericordia de 120,000 personas que no saben de su mano derecha y su mano izquierda. Ese es tu amor, Jonás. Tú no eres mi siervo, Jonás. Y aquí está el detalle. Tú no eres mi siervo, Jonás. Y miren lo que dice la Biblia. Quiero que todos pongan sus ojos en la pantalla, en el screen, y léalo conmigo. A ver si nos aparece allí en Primera de Juan 4, 20 y 21. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dígalo fuerte. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, dijo Juan, tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, que ame también a su hermano. ¿Cómo la ve? Esto era lo que Dios quería confrontar al profeta. Así que tú te das cuenta de esto. Ahora, yo quiero hacer un alto aquí para considerar. Nosotros sabemos que hay muchos hombres corruptos en el mundo y sobre todo gobernantes. No los voy a criticar, pero sí voy a criticar la idea cuando se sientan a una mesa y se ponen a mirar la contaminación ambiental, la capa de ozono y el agujero que se abre en el cielo y los problemas de un río y los conflictos de unas plantas o de un insecto y cómo se duelen de un perro o de un caballo. Veo la policía metida en los redlands y usted lo ve igual que yo, buscando quién tiene un caballo con hambre. ¿Lo ha visto usted por televisión? Y amarran las personas y se lo llevan preso. Sin embargo, más amor por un animal que por una persona. Y si ven un gatito con hambre o una señora que tiene 14 gatos y no le da comida porque está loca, tiene un problema, la llevan presa con toda la locura que tiene. Pero no se dan cuenta cuando hay 5 niños con hambre en un cuarto. Y cuando hay una madre desesperada que no tiene un techo donde vivir. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Se parece esto a lo que Dios estaba confrontando a Jonás? Porque estamos viviendo un mundo parecido. Es decir, que Dios le dio la primera oportunidad a Jonás, estando en su tierra, y le dio la segunda oportunidad, y yo diría, le dio la tercera oportunidad, hasta que lo confrontó. Y por último, miren cómo termina Jonás. ¿Estás enojado, Jonás? Sí. Estoy bravo hasta la muerte. Tú sabes, esas son las últimas palabras del profeta Jonás. Estoy bravo hasta la muerte. Tengo odio hasta la muerte. Dios le dio oportunidad a este hombre de perdonar y nunca lo hizo. Me pregunto yo, hermano, y ahora vamos a hablar de nosotros. ¿Cuál es la clave para nosotros no tener un corazón como piedra, endurecido? ¿Cuál es la clave? Bueno, la Biblia dice que la clave es tener íntima comunión con Dios. Cuando tú tienes íntima comunión con Dios,
también vienen estos problemas y vienen estos roces a tu vida. Cuando tú tienes esa comunión profunda con Dios, a medida que alguien te hiere, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te habla inmediatamente y te dice, oye, tú no puedes hacer eso. Y cuando tú vas a orar, te lo recuerda. Así que si tú tienes intimidad con Dios, tiene más chance de que tu corazón no se endurezca. Pero ¿qué pasa si el corazón está endurecido? Si el corazón está endurecido, la única solución que hay es perdonar. Porque no hay otra. No hay otra forma. Cuando tu corazón ya se endureció, voy a decirte, quizás como padre, lo que tienes es el corazón herido por las heridas de algún familiar o de algún hijo tuyo o hija tuya. Pero todavía el corazón no está endurecido, pero se puede endurecer. Si te lo hace un familiar o si te lo hace alguien de afuera, no te da herida, te da rabia y te da rencor, te da odio en tu corazón, y eso no es bueno delante de Dios. Si alguien les puede hablar a ustedes de lo que duele en la vida de la persona cuando alguien te hiere, es un pastor o cualquier pastor, hasta yo mismo. Usted sabe lo duro que es para una persona cuando te critican o te juzgan sin tú haber hecho de lo que te acusan. Porque cuando tú lo hiciste no hay problema. Pero cuando te acusan injustamente de algo, hermano, yo le digo a ustedes, ese es el dolor más negro que hay en el corazón de un ser humano. La única solución para esto es perdonar. Pero qué duro es perdonar. En el año 1986, una buena señora, amiga de mi casa y de la familia, en una oportunidad, después de una serie de conversaciones un poquito raras, ya me confrontó y me dijo, ¿sabes qué? Estoy muy preocupada. Necesito pasar una noche contigo. Y dije, ¿cómo? Sí. Bueno, yo pensé que estaba bromeando, pero la mujer estaba en serio. Muy en serio. Me dijo, es más, si no lo haces, te voy a destruir. Porque tengo en mis manos con qué destruirte. Sabiamente, ella había grabado conversaciones como estas. Hola, pastor, ¿cómo está? Ah, de lo más bien, gracias. Y pastor, ¿te diste cuenta el servicio de anoche, lo lindo que estaba? Oh, eso estaba fenomenal, buenísimo. ¿Y cuándo lo vamos a repetir, pastor? Bueno, cuando tú quieras, vuelve al servicio. Es más, la semana que viene, si tú quieres. Todo eso se lo quitaba y le ponía, ¿te acuerdas el tiempo tan lindo que pasamos en tal lugar? Sí, sí, claro, lo recuerdo. ¿Y cuándo lo vamos a pasar otra vez? Cuando tú quieras. Y después que tenía eso con 26 cortes el cassette, me lo trajo y me lo puso en mi buró. Me dijo, ahora o te acuestas conmigo o dejarás de ser pastor para toda tu vida. Y cuando yo escuché aquel cassette, yo me quise morir. Yo dije, pero ¿cómo puede haber un ser humano con tanta maldad en el mundo? Y eso no fue todo. Le hizo copias a aquel cassette y lo empezó a repartir en la iglesia y alrededor. Y hubo un señor que ni yo conocía muy bien y tomó el cassette y una grabadora, que en ese tiempo las grabadoras eran de fama, su grabadora portátil, e iba casa por casa poniendo el cassette. Miren el pastor que tenemos aquí,
Y la gente decía, y así lo hizo casa por casa. Y yo dije, bueno, tú no sabes cómo estaba mi corazón. Yo quería morder, yo quería acabar. Me fui para la iglesia y me olvidé de mi cama y de mi casa a orar. Allí se apareció el pastor Chamber y me abrazó y me dijo, no te preocupes, hijo, yo pasé por eso primero que tú. Pero le voy a decir algo que muy pocas veces digo. Fui con mi hijo y mi esposa a ver al superintendente. Vi un abogado y todo, era cuestión. Tengo un amigo en el FBI, hace tiempo que no lo veo, y él tomó el cassette, lo llevó a a un laboratorio y encontró que le habían hecho 26 cortes. Y me lo trajo con la prueba y los datos y todo. Yo fui a ver al abogado y dijo, aquí tenemos un platón porque la mujer era millonaria. Hay un dinerón grande aquí, pastor. Prepárate. Yo fui a ver a mi superintendente, ya pues con una seguridad de justicia. Tú sabes, cuando tú estás, lo voy a romper. Y el superintendente mío me dijo, me miró y se le salió una lagrimota grande y me dijo, remember Jesus Christ. Acuérdate de Cristo. Wow. No me dijo más nada. Yo vine para mi casa y le tuve que pagar yo un dinerón al abogado porque yo le di abajo a todo. ¿Y ahora qué hago? Durante esas noches de dolor, y esto lo voy a hablar con mucho temor de Dios, pero por primera vez tuve un éxtasis en mi vida. Yo estaba orando, eran las 3 de la mañana y mi cuerpo se elevó y yo no sabía dónde estaba. Llegué a la casa de esa persona para arrodillarme y decirle que por favor, y eso era en mi sueño, que era una locura lo que estaba haciendo. Y salió ella con un ejército de gente y una ametralladora, todo era en la visión, a matarme, a destruirme, a acabar conmigo. Y aquella ametralladora salía y las balas tumbaban los árboles y todo. Y yo parado en el medio y las balas no me daban. Y cuando se le acabaron las balas, yo vi a aquella persona que se convirtió como el muñeco de gelatina, así, y se disolvió. Y yo dije, ¡ah! Se disolvió delante de mí y desperté. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, yo te di esta visión para que sepas que nada te va a destruir si yo estoy contigo. Digo esto con dolor, porque esa señora de aquí para abajo se volvió un chicharrón. Y el hombre que empezó a llevar los cassettes por las casas, unos meses después, con un enorme cáncer, estaba en el hospital. Lo mismo que yo había visto en el sueño, pero todavía mi corazón no había perdonado. Yo estaba rabioso. Y Dios me dijo, ve al hospital. ¿What? Ve al hospital y habla con él. Y allá yo me aparecí al hospital a hablar con él. Cuando él me vio, ya tenía la cara de muerte, ya el cáncer, los dientes estaban asomados, y ya el ambiente estaba feo. Me dijo, perdóname, pastor. Yo intenté destruirte a ti y el que se ha destruido soy yo. Perdóname. Yo lo perdoné, hermano, de corazón se lo dije, yo lo perdoné y le digo a ustedes así, lo perdoné de corazón. Un mes después, ¿sabe quién estaba pagando el entierro del hombre? Mí. Un montón de dinero costó el entierro porque ni lo pudieron enterrar, lo incineraron. Y yo tuve que pagar el entierro del hombre. Y esa fue una prueba que Dios me puso a mí. Hermano, porque nada en este mundo supera el perdón. El corazón se puede llenar de odio y de dolor,
Pero si tú no perdonas, Dios no te perdona. Mira lo que dice la Biblia, y esto sí que es duro. Fueron palabras verbales de Jesucristo. Me pregunto yo, ¿qué hubiera sido de mí? Usted sabe que Dios me puso la oportunidad de perdonar a ese hombre y perdonar a todos los que hicieron eso. Otros que se levantaron como pastores jamás pudieron serlo. Y Dios me dio la oportunidad de perdonar, hermano. Si yo no hubiera perdonado, yo no estuviera aquí hoy. Este templo no se hubiera hecho. 90 iglesias no se hubieran levantado. Y miles de almas no se hubieran salvado si yo no hubiera perdonado. Tú no sabes lo que tú te pierdes con no perdonar. Nadie sabe la bendición tan grande que hay detrás del perdón. Cuando Dios te pone para perdonar o te pone un enemigo delante de ti para que tú lo perdones, aunque te haya hecho lo peor, es porque Dios te quiere bendecir. Créalo, hermano, Dios te quiere bendecir cuando tú perdonas. Mira lo que dice la Biblia en palabras verbales de Jesús. Si perdonáis a los hombres, dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, ¿qué va a pasar? Tu Padre no te va a perdonar a ti. Esto es duro lo que estoy diciendo. No que este es un mensajito de chimichurri, no. Esto es serio. Chimichurri es una comida baratona que hay allá en Dominicana, ¿verdad? Esto es serio. Si tú no perdonas, hermano, tú te imaginas que se puede revocar. ¿Y cómo es que nosotros llegamos a esta conclusión? Por esta serie, un chequeo al corazón. Porque cuando tú chequeas al corazón, tú sabes de verdad si tú tienes odio contra alguien. Yo he perdido muchos amigos cubanos aquí. Y algunas personas hasta se me fueron de la iglesia, lo siento. Porque un día Dios me dijo a mí, te voy a mandar a Cuba a predicar. ¿A Cuba? Si yo odio el gobierno cubano. Le dije yo a Dios, no, me torturaron. ¿Tú te imaginas 7 hombres arriba de ti dándote puñetazos y golpes? ¿Tú te imaginas? Sin tú haber hecho nada, queriéndote sacar una verdad que tú no tienes. Y yo por eso no podía perdonar. Me fui de Cuba para nunca más volver. Jamás. No quería volver. Fíjate hasta dónde llegaba mi rabia. Dígame odio. Murió mi papá. Yo no fui. Murió mi mamá. Yo no fui. Murieron mis hermanos. 2 de ellos. Y yo no fui. Yo estaba ligado a un sentimiento político. Y Dios me tuvo que confrontar en aquella esquina y decir, ¿tú eres político o eres pastor? ¿Tú amas más el odio que tú tienes o las almas que yo te voy a dar en Cuba? ¡Oh, my God! Algunos de mis familiares no estaban ni muy contentos que yo perdonara. No, tú tienes que seguir guardando eso. Y Dios me dijo, sácalo de ti. Hermano, y yo le digo delante de Dios, yo perdoné. Yo puedo abrazar a esa gente ahora. No hay problema con ellos, no. Y se lo dije a una autoridad grande, le dije, mira, yo tenía odio, yo tenía rabia, pero yo hoy he perdonado. ¿Y sabe lo que ha hecho Dios? Me dio un grupo y después 5 y ahora hay 35 iglesias y misiones con 1000 y pico, casi 2000 personas salvadas en Cuba. Solo porque cuando tú perdonas, Dios también te perdona a ti. Cuando tú hablas a Dios, Dios también te habla a ti. Porque cuando nosotros nos negamos a perdonar, algo se pone en contra de nosotros. Téngalo por cierto. Este mensaje no es un juego de muchacho.
posiblemente la bendición más grande que tú te estás perdiendo en tu vida es porque no has perdonado. No sé a quién ni cómo, pero esta mañana Dios te llama a perdonar. Y si tú no perdonas, está bien, sigue con tu rencor. Y vas a terminar como Jonás. ¿Estás bravo? Sí, bravo, hasta la muerte. Estoy bravo. Pero si tú decides perdonar, Dios decide cambiar tu entorno y darte todo lo que tiene guardado para ti.